que no se puede gestionar y por lo tanto sabemos que también los datos que existen suelen llegar con bastante demora. Por eso debemos ser capaces de tener datos cada vez más cercanos en el tiempo, y es el aporte que hacemos hoy desde Faima que va en ese sentido, ¿no? La cadena de valor de la madera tiene en el mueble uno de sus eslabones más importantes. Nos acostamos en una cama que tiene pata de madera, nos sentamos en una silla que tiene pata de madera o es de madera, descansamos en un escritorio de madera, en un sillón de madera. El mueble, como bien dijo hace mucho Soledad, es parte de nuestro día a día y nos moviliza desde Faima en el trabajo que tenemos que hacer. Hay que trabajar un sector del mueble cada vez más grande, que tenga un eje de diseño y calidad, que sea referente del sector interno, pero mire constantemente el mercado externo, que seamos capaces de armar clústeres de exportación, y para todo eso necesitamos datos. Así que, Gonzalo, a vos fundamentalmente te agradezco el trabajo que hiciste para crear este índice. Repito, fundamental para el sector, para la federación y para toda la cadena de valor. Así que, no sé, vos, Sole, ahora si querés continuar con tus palabras y después pasamos un poco a la muestra de lo que es el índice. Sí, gracias, Román. Creo que has hecho un excelente resumen. Desde Faima estamos contentos de celebrar este inicio de este observatorio estadístico que nos va a permitir sentar las bases de nuestras tomas de decisiones en información precisa, oportuna y bien específica de nuestro sector. En base a este observatorio y la información que nos va a ir brindando de manera periódica y sistemática, porque está en las bases de la gestión de Faima, ponerle ímpetu a esta actividad de sostener el observatorio estadístico, arrancando hoy con este importante índice que Gonzalo nos va a compartir a través del excelente trabajo que realizó, con el compromiso de sostenerlo en el tiempo, de que esta información que sea precisa, oportuna, de nuestro sector nos permita elaborar políticas públicas de influencia en toda nuestra cadena. Como coordinadora del Departamento de Muebles, es la primera necesidad que vimos en nuestras primeras reuniones, inclusive uno de los ejes estratégicos, uno de los objetivos estratégicos del Instituto del Mueble Argentino, en el cual está trabajando arduamente el Departamento de Muebles, es la falta de información. Así que para nosotros esto es fundamental para trazar y para apoyar la estrategia de desarrollo de mueble argentino. Sin más, porque Román ya dio y explicó bastante bien la raíz de lo que hoy nos está convocando, lo dejo a Gonzalo para que nos muestre su primer trabajo, y también agradecida por la cantidad de gente que está aquí escuchando y bueno, compartiendo con nosotros esta iniciativa que pretendemos sostener en el tiempo para que realmente se convierta en una estrategia, en una herramienta estratégica para nuestro sector. Así que muchas gracias a todos por estar. Gonza. Bueno, Sole, muchas gracias. Les agradezco nuevamente a todos por estar presentes. Vamos a arrancar con la presentación. La presentación de hoy tiene dos objetivos. Primero es trazar un panorama de los datos que existen hoy de la industria del mueble en Argentina, ver cuáles son, cómo se leen y cómo se inserta el índice de interés del mueble argentino online, que llamamos IMAO, cómo se inserta dentro de ese ecosistema de datos. Esa es un poco la idea de hoy, y después al final les vamos a mostrar brevemente la presentación que van a recibir luego en sus mails, y va a estar disponible para bajar en la página de Faima. Y luego ese indicador será de frecuencia mensual, entonces lo van a poder continuar a lo largo del tiempo. Entonces esa es un poco la idea de la presentación de hoy. Entonces, ¿qué nos llevó a esto? A mí me gusta mucho arrancar mis presentaciones viendo de dónde surgió todo esto. Y en alguna de las reuniones que teníamos en el departamento de muebles, como parte de Faima Puertas Abiertas,
empezamos a escuchar algunas cosas como que existe muy poca información de la industria del mueble en Argentina, que la que existe llega un poco con atraso, ¿sí? Que es decir, cuando tenemos alguna información, en realidad lo que estamos viendo es el espejo retrovisor de 2 o 3 meses atrás y no me permite tomar decisiones en el tiempo. Dependemos además de que todas son fuentes oficiales de información, es decir, si por algún motivo los entes de gobierno se demoran, pasa algo, no tenemos acceso a esa información. Y además veíamos también, por el lado de la positiva, que el cliente busca cada vez más online. Entonces, de todos estos disparadores, empezamos a pensar qué era lo que podíamos aportar. Entonces, empecemos primero por sentar las bases de lo que existe hoy. Déjenme contarle 4 o 5 datos que efectivamente existen hoy en Argentina, porque a veces uno dice, bueno, no existe nada. Sí, algunas cosas existen referidos a la industria del mueble y el colchón. El principal dato que existe hoy en Argentina para la industria del mueble y el colchón es el índice de producción industrial medido por el INDEC. Básicamente este es un índice que lo que busca es medir con una periodicidad mensual básicamente la producción de la industria manufacturera. Este es un índice que se empezó a medir desde el año 2006, que es lo que siguió después de la encuesta mensual industrial que teníamos hasta ese momento, que no estaba tan desagregada y no tenía tanta información. Y básicamente existen datos desde enero de 2016 para acá del comportamiento de la industria. No obstante, tiene una base de comparación con el 2004. Es por eso que a veces van a escuchar en los informes de FAIMA, me van a escuchar decir mucho a mí, que no sé, la industria del mueble está abajo del 2004 o está encima del 2004, porque este indicador, si bien tiene información desde 2016, la base de comparación es el año 2004. Entonces, este es el dato madre que sale todos los meses. No obstante, sale con 2 meses de retraso entre la observación y la publicación. Quiere decir que el dato que vemos hoy en realidad es de 2 meses atrás. Si bien es muy importante y es muy relevante, ya viene como con 2 meses de retraso. ¿Cómo hace INDEC con esto? Básicamente manda encuestas a establecimientos industriales, probablemente en algún momento le toque a alguno de ustedes, va a recibir una planilla de INDEC donde se relevan datos de producción, cómo estuvo el mes, ventas y demás, y de esa manera estiman un poco la producción del mes. Entonces veamos qué dice este dato. Este es el dato de producción de muebles, otra vez con fuente INDEC, que ¿cómo lo leemos? Lo leemos de la siguiente manera. La base de comparación es 2004, ese es el año, el número 100, y cuando estemos por arriba de eso, estamos porcentualmente más altos que el 2004, y cuando estamos por abajo, obviamente estamos menos que ese año de comparación. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Bueno, podemos observar claramente, primero sobresale fuerte la caída tremenda de producción observada en abril, marzo del año pasado, producto de la pandemia. Gonzalo, sí, Sole. Perdón que te corte, pero no se está viendo el gráfico, ¿eh? A ver. Nos quedamos con la pantalla de presentación del nombre del índice. A ver, pará. A ver ahora. Sí, ahora sí. Ah, pues, es que estaba mostrando otro PDF. Ustedes no vieron todo esto. No se vio todo Esa esto. parte Bueno, no. no importa. Por suerte tampoco, menos mal que me avisaste. Bueno, en definitiva, lo que podemos ver en el gráfico de acá es sobresale fuerte el impacto de la pandemia el año pasado, ¿sí? Con las caídas de casi el 70% de producción en marzo, y obviamente se observa la recuperación de los meses subsiguientes. ¿Qué me interesa que nos quedemos con este gráfico? Con 2 cosas. Si bien la recuperación en términos porcentuales del año pasado fue muy fuerte, podemos ver que la comparación obviamente de este 99-129, que otra vez está en niveles, respecto a lo que fue este valle acá abajo y los niveles de los años anteriores, es un poco más alto, pero si uno mira para atrás, aún así estamos lejos de lo que era la producción en el año 2016-2017, e incluso si nos vamos más para atrás también.
Entonces, eso es para poner un poco en contexto. Si bien hubo una muy fuerte recuperación el año pasado de bases muy malas, las comparaciones porcentuales dieron muy altas justamente porque la base es muy baja. Pero incluso en un gráfico de nivel, cuando miramos para acá, 148, 140 que fueron los picos del año pasado, aún así siguen por abajo de lo que fueron los niveles muy altos de 2016-2017. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía hay espacio para crecer en la industria del mueble, y lo que se vio el año pasado, bien sabemos, tuvo un impacto bien transitorio. Fíjense que ya para los meses de agosto, octubre y diciembre también, vemos ya una caída bien clara de la producción con una leve recuperación en febrero del año pasado. Pero todavía estamos muy, muy, muy lejos de los niveles y nos queda mucho camino por delante para recuperar. Entonces, me parecía que es importante poner en contexto en dónde se encontraba hoy la industria de los muebles y el colchón en términos de producción. Este es el mismo gráfico que estábamos viendo recién en términos de variaciones interanuales, ¿sí? Claramente en algunos momentos nos encontrábamos con variaciones interanuales. Básicamente esto es cuánto es el dato de este año contra el dato del año pasado en el mismo mes, para evitar algunos problemas de estacionalidad. Teníamos variaciones muy altas en algunos momentos porque, claro, este gráfico a veces nos puede confundir. Eso es lo que yo digo, bueno, tengamos cuidado con el gráfico a veces de las variaciones interanuales o cómo leemos ese dato, porque estas bases de comparación eran muy bajas. De hecho, cuando salga el dato de producción industrial de muebles el mes que viene, seguramente sea una variación interanual altísima. ¿Por qué? Porque este 35 es un número muy bajo. Entonces, es importante también tener en cuenta este nivel, porque siempre nos muestra bien dónde estamos. Y a veces el de variación interanual, que es el otro que se muestra mucho, suele confundir un poco. Si bien es importante verlo, también suele confundir. Entonces, este es el dato madre, como decía, de lo que tenemos de la industria de los muebles y los colchones en Argentina, que es el dato de producción industrial medido por el INDEC. Tiene frecuencia mensual y es lo que todos los meses nos da un barómetro de para dónde va la industria. Otro dato que tenemos de la industria del mueble y los colchones es el dato de empleo. Es relevado por el Ministerio de Trabajo y tiene una frecuencia trimestral, y luego hacen una corrección anual del dato. Básicamente miden para atrás de nuevo y van viendo y ajustando. Entonces, lo que permite justamente es dar cuenta de la cantidad de trabajadores registrados del sector de mueble y del colchón. ¿Qué podemos ver? Bueno, acá pusimos una serie bien larga para que veamos cómo se comportó la dinámica del empleo en el sector de muebles y colchones en Argentina. Podemos observar claramente algo que le pasa a toda la industria, ¿sí? Esto está focalizado otra vez la presentación de hoy desde muebles y los colchones. Podemos ver que hace más de 10 años que la industria no genera empleo registrado. Otra vez no es solo de nuestro sector, ¿sí? Esto es una característica que pasa a lo largo de todas las industrias en Argentina, y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante, ver cómo generamos más trabajo entre todos, porque más trabajo de alguna manera es más consumo es más demanda de los bienes durables que estamos trabajando. Pero me parece importante poner en contexto esto. Hoy estamos alrededor de los 31.000, 32.000 trabajadores en la industria de muebles y colchones, por supuesto. Pero me parecía interesante ver esta dinámica. Si uno lo mira incluso en variaciones porcentuales, sacando un poquito del 2015, que fue una evaluación interanual muy chica, queda claro que hace casi 10 años que la industria no está generando puestos de trabajo nuevos registrados. ¿Qué otros datos existen también? Bueno, otro de los datos importantes es el dato que publica INDEC respecto a comercio internacional, ¿sí? Por un lado, exportaciones e importaciones de mueble. Básicamente da cuenta del comercio internacional argentino en el segmento mueble, y es un dato mensual que también se publica con 1 o 2 meses de retraso. ¿Qué es lo que miramos acá? Bueno, acá miramos para el capítulo de muebles, el capítulo 94, particular 940330, que es mueble de madera para oficina, 940340, que es para cocinas, 940350, que es para dormitorio. Esas son las posiciones arancelarias que nos interesan. Acá lo que puse, otra vez, fue como para poner un poco en contexto, ver cómo se comportaron las importaciones de muebles en los últimos años. Podemos ver que de 2015 en adelante hubo cierta apertura
principalmente en dormitorios, donde todo se observa alguna suba importante de las importaciones, hecho que viene bajando sostenidamente y lo vemos en los datos en el último tiempo. De donde, otra cosa que nos interesa ver respecto al comercio internacional es no solo la dinámica, que si bien en términos de importaciones es positiva para el sector en el último tiempo, de dónde vienen principalmente los muebles importados. Casi el 60% proviene de China, ¿sí? Fíjense que lo puse específicamente de esta forma porque se ve claramente que todo el resto de los países están clusterizados, están juntos, es decir, está bastante diversificado de dónde vienen. El gran problema el problema en el sentido de dónde vienen, una alta concentración de mueble importado chino. Por otro lado, ¿qué nos interesa? Nos interesa también, obviamente, las exportaciones, para poner en contexto. No nos interesan solamente las importaciones, queremos ver que este número crezca. Podemos ver que hay espacio todavía para levantar en algunos segmentos y poder crecer, ¿sí? Todavía estamos lejos de los niveles anteriores. Entonces nos parecía importante desde Faima, porque si bien siempre tenemos un eje puesto en el consumo interno, no queremos dejar de mirar qué es lo que ocurre con el comercio internacional y empujar a las empresas para que den sus primeros pasos en el mercado exportador. Acá sí, obviamente, podemos ver que está mucho más diversificado. Obviamente tenemos exportaciones a Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay. Obviamente, sacando el caso de Estados Unidos, hay mucha diversificación al interior del Mercosur, porque obviamente los costos de traslado son menores, pero acá sí se encuentra mucho más diversificado. Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos también el índice de ventas de CAME, que es un indicador de coyuntura, que también tiene una periodicidad mensual y tiene como principal objetivo medir las ventas mediante una encuesta. Justamente es relevado por CAME y da cuenta de la variación interanual de las ventas para distintos rubros. Entre ellos nos podemos encontrar, por ejemplo, acá está el último dato para enero de 2021, el segmento mueblerías, decoración y artículos hogar, como lo presenta CAME, presentaba una disminución interanual del 10,3%. Entonces, este es un poco, antes de pasar a lo demás, este es un poco el ecosistema de datos que hay hoy en Argentina. Como ven, la mayoría de ellos son de fuentes oficiales, sacando el dato de CAME, que eso es un dato privado, pero todos suelen venir con cierta demora a la hora de poder tomar una decisión concreta de hacia dónde vamos. Por otro lado, quería también sumar a la discusión, me parece importante tener en cuenta cuáles son los drivers de la demanda de muebles, porque eso va a tener que ver un poco con la resolución del índice. Bueno, uno de los principales ejes o drivers de la demanda, es decir, ¿qué va a hacer que yo pueda vender más como empresa del sector? Bueno, claramente la evolución del salario real es uno de los drivers concretos. O sea, si el salario real es más alto, hay mayor capacidad de compra por parte de los consumidores y esos consumidores podrán demandar más, tendrán mayores límites de financiación y podrán acceder a bienes durables. Entonces, creo que vale la pena observar la variación que tiene el índice de salario real en los últimos años. Esto es, obviamente, ya está, el salario real descuenta el efecto de la inflación, y podemos ver claro cómo esto tiene un correlato con lo que vimos de producción más arriba. Estamos una alta volatilidad del salario real y en los últimos años en particular una caída bien fuerte del salario real que se ve en la demanda. Lo veíamos en los niveles de producción que veíamos en ese primer gráfico grande que decíamos, bueno, estamos aún en niveles bastante bajos, a pesar de la recuperación. Bueno, el salario real definitivamente es una de las variables. Luego, el otro driver importante es respecto al mercado internacional. Nos interesa ver el tipo de cambio real multilateral. Básicamente esto es el tipo de cambio argentino respecto a otra canasta de monedas y respecto a la inflación. Es decir, a mí no me interesa tanto cuánto varíe el tipo de cambio,
solo, sino que me interesa cuánto varía el tipo de cambio respecto a la inflación. Porque si el tipo de cambio varía 20% y la inflación sube 50%, la verdad que en términos reales se apreció el tipo de cambio. Entonces, este índice lo que hace es mirar eso. ¿Cómo leemos esta información que hay? Bueno, mientras más alto esté este nivel, mayor es el incentivo a exportar y menor es el incentivo a importar. ¿Por qué? Porque sale mucho más caro importar. Cuando este índice se acerca a la parte baja del gráfico, claramente pasa todo lo contrario. Tenemos mayor riesgo importador, más fácil importar y más difícil es exportar. Cuesta más exportar en ese sentido. Entonces, nos parece interesante ver también esta dinámica, ver cómo va a evolucionar a lo largo del año. En términos de lo que plantea, por ejemplo, el ministro Guzmán este año, una depreciación del tipo de cambio nominal en términos del orden del 25 o 30% contra una inflación que uno podría estimar que en términos de los datos que ya se conocieron y ciertas dinámicas que se vienen dando en estos meses, podría estar en el orden del 45 o 47%. Por lo cual, en esos términos, probablemente veamos en los próximos meses que este índice se acerque un poquito más a la zona baja, es decir, una apreciación en términos reales. Esto es un desincentivo un poco a la exportación y un incentivo a la importación. Por eso se vuelve tan importante seguir los datos de comercio internacional. Y por otro lado, otro dato que me gusta siempre traer es, de la misma manera que veíamos los datos de producción y demás, uno puede ver cuánto de la capacidad instalada de la industria se está usando efectivamente hoy. Vemos que estamos en niveles muy bajos todavía de capacidad instalada, es decir, los drivers que poníamos recién eran drivers de oferta, de demanda, perdón, cómo estaba el salario real, cómo estaba el tipo de cambio, pero por otro lado queremos mirar un poco los drivers de oferta, es decir, cuánto de la capacidad instalada de la industria se está efectivamente utilizando. Vemos que a los últimos datos todavía hay mucho espacio para utilizar de la capacidad instalada, entonces creemos que es importante movilizar esos factores que todavía están dormidos en la industria. Entonces, bueno, ese es un repaso general de lo que hay. Entonces, ¿qué podemos saber? Podemos saber que hay muy poca información del sector de muebles y colchones en Argentina. Otro de los hechos estilizados es que demoran en su publicación y dependemos muchas veces de información generada por dependencias estatales. Entonces, en ese marco, desde FAIMA nos propusimos la creación de un índice que midiera el interés de los consumidores por el mueble argentino a partir de fuentes alternativas de datos, que se publique de manera mensual y que permita ajustar la toma de decisiones. Entonces, queríamos ver tres ejes. Uno, ¿qué hacen los consumidores? Necesitamos verlo no dependiendo de fuentes estatales. Queríamos que tenga alguna frecuencia mensual y que justamente esa frecuencia nos permita mejorar la toma de decisiones. Entonces, en ese marco, después de un largo trabajo que hicimos en equipo, creamos el índice de interés del mueble argentino online, lo que llamamos comúnmente como IMAO. Entonces, ¿qué es el índice? Ahora sí ya nos vamos a meter en la cocina del índice y les vamos a contar un poco qué hicimos. El índice Interés del Mueble Argentino Online lo que hace es tomar las palabras más buscadas por los consumidores online. Es decir, buscamos a través de las fuentes de Google, a través de las fuentes de Google Trends específicamente, que te permite dar cuenta de qué es lo que están buscando los consumidores, con qué frecuencia, a dónde lo están buscando, en qué semana lo hacen, es decir, un montón de información respecto a qué es lo que están haciendo los consumidores online. Nos metimos adentro de Google Trends y buscamos cuáles eran las palabras más interesantes. Armamos una especie de indicador, ahora les vamos a contar un poquito más, que tiene un rango de 0 a 100, que es la misma base que toma Google para medir la intensidad. Entonces, ¿cómo leemos nuestro índice? Nuestro índice lo leemos de la siguiente manera. Mientras más cercano esté a 100, mayor es el interés de los consumidores argentinos por el mueble. Mientras más se acerca a 0, menor es el interés en ese mes. Entonces, básicamente lo que hicimos es tratar de inferir a través de datos de alta frecuencia como tiene Google, tratar de inferir qué es lo que estaban haciendo los consumidores en Argentina y ver si eso de alguna manera se correlacionaba con alguno de los datos que vimos anteriormente. Entonces, no les quiero contar mucho esto, no tiene mucho sentido, pero sí, por ahí para el que le interese ver un poco la metodología del índice que hicimos, obviamente lo primero era que teníamos que pensar como FAIMA qué palabras podían correlacionarse con mueble, porque si básicamente uno le dice a Google que
yo tengo que decirle a Google las palabras que me interesa saber. Bueno, entonces empezamos a postular, bueno, puede ser mueble, puede ser silla, puede ser mesa, puede ser ropa de cama, puede ser un montón de cosas, puede ser colchones. Entonces tuvimos que empezar a postular qué palabras podían ser interesantes de analizar. Y de esa manera, cada una analizamos la correlación con la producción de muebles que veíamos anteriormente para ver cuáles eran las más relevantes en términos de predicción de la producción. Y nos encontramos que las más relevantes eran 4. La palabra muebles, la palabra colchón, la palabra escritorio y la palabra sillón. Esa es la que nos permitía dar mayor relevancia de poder predictivo del IPI que veíamos allá arriba. Una vez que armamos esto, le dimos ponderaciones y armamos el índice. Lo testeamos y justamente nos dio muy bien, ahora vamos a ver los resultados, y creamos el índice a partir de estas 4 palabras. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es lo que sucede con cada una de estas palabras al interior de cada una de ellas. Entonces, acá lo que estamos viendo es los 4 componentes del índice IMAO y la intensidad de búsqueda en Google de cada una de ellas. Entonces, la misma lectura que hacíamos recién. Mientras más cercano a 100 estamos, mayor interés hay por esa palabra por parte de los consumidores argentinos. ¿Sí? Todo esto está delimitado a Argentina. Obviamente uno de los filtros que le pusimos es que nos interesa solo saber lo que está pasando en Argentina. Mientras más cercano a 100 están, más buscan muebles online. Mientras más cercano están, más buscan escritorio. Lo mismo para sillón y lo mismo para colchón. Algunos hechos interesantes podemos ver en términos de escala, que en general los consumidores buscan mucho la palabra mueble. La palabra escritorio se buscaba menos en el pasado y fíjense que hubo un boom de búsqueda de la palabra escritorio entre marzo, junio, julio del año pasado. La palabra sillón también tiene una alta preponderancia de búsqueda. Y un hecho que nos pareció súper interesante cuando lo analizábamos es que la palabra colchón tiene una tendencia alcista sistemática, es decir, el consumidor cada vez busca más información sobre el colchón online. Entonces, más allá de que obviamente también vemos un salto el año pasado, en el mismo momento que vimos el salto de todos, pero sí nos parecía interesante ver la tendencia alcista que se observa respecto a la búsqueda online de colchones. Entonces, a partir de todo esto, que era información que si bien es interesante, pero está desagregada, es decir, por un lado me da lo de muebles, por otro lado me da lo de escritorio, por otro lado me da lo de colchón, decíamos, bueno, uno tiene que ser capaz de poner toda esta información junta en un solo lugar para que le dé justamente información concisa. Entonces, ¿qué podíamos ver? Todo esto es lo que ya hablamos. Decidimos entonces juntar todo esto en un solo índice, asignándole ponderaciones a cada una de estas palabras en función de su relevancia, ahora les cuento bien un poco más cómo, y creamos esto, que es el índice del interés del mueble argentino online, que justamente lo que hace es juntar todas estas palabras anteriores y dar cuenta en un solo índice de esto. Entonces, la misma lectura que hacíamos recién. El índice IMAO, elaborado por Faima, mientras más cercano está a 100, mayor es el interés de búsqueda online de los clientes por mueble argentino, y mientras más cercano a 0, menor es el interés. Algunos hechos relevantes, bueno, muy claro, fíjense, post pandemia, post entrar a la cuarentena, sube muchísimo el interés online de los consumidores, y los consumidores se ponen a buscar mucho las palabras relacionadas con mueble, lo vimos recién por separado, y lo vemos en el IMAO resumido, y podemos ver que luego del pico máximo generado entre julio del año pasado, se ve un descenso constante y sostenido del interés de los consumidores. Básicamente, el que se sienta y va a buscar mueble de madera, va a buscar sillón, va a buscar colchón, va bajando muchísimo esa intensidad de búsqueda. Vimos un pequeño rebote hacia fin del año pasado, hacia enero, y vemos que otra vez se observa una caída. Entonces, este es el dato, este es el dato en nivel que vamos a ir poniendo todos los meses en Faima, luego de haber hecho el procesamiento. Lo que tiene muy interesante nuestro índice es que la primera semana de cada mes, es decir, la primera semana de abril, ya podemos saber lo que sucedió en marzo. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Nos interesa esto porque el índice que armamos, fíjense que correlaciona
muy bien con la producción de muebles relevada por el INDEC. En rojo pueden ver nuestro índice y en negro pueden ver la producción de muebles relevada por INDEC. No necesariamente en niveles, pero sí en términos de para dónde va la dinámica. Entonces es muy interesante que el índice que elaboramos a partir de la información alternativa online, con entre 1 y 2 meses de anticipación, ya da cuenta de lo que va a decir el dato de INDEC más adelante. Fíjense, ya en marzo, abril, se veía el pico que luego se observa en los datos de INDEC, la caída que se empieza a observar en la producción después ya se empieza a observar antes con los datos. Entonces, nos parece muy importante que este índice que elaboramos dé cuenta de la versatilidad que tiene la información online analizada para predecir qué es lo que sucede con la producción de muebles y la rapidez con la que nos permite hacerlo. Entonces, lo primero que queremos destacar es que nuestro índice tiene una muy buena capacidad predictiva respecto a la producción de muebles. Y a diferencia de la producción de muebles, que tiene 2 meses de retraso en cuanto a la publicación de su dato, la primera semana de cada mes, desde FAIMA, se va a poder publicar este índice, que de hecho lo vamos a hacer, y van a tener a disposición justamente qué es lo que están haciendo los clientes online. Entonces, a modo de conclusión, se observa que las búsquedas anticipan lo que sucede con la producción industrial de muebles entre 1 y 2 meses antes. Esto es importante justamente porque es lenta la publicación de INDEC, y este informe que vamos a elaborar desde el Observatorio Estadístico de FAIMA va a proveer información la primera semana de cada mes. Además de todo eso, ¿qué nos da además de todo eso el índice? Lo otro que nos permite ver es cuáles son las palabras asociadas con mueble que también están buscando los consumidores y la intensidad de las mismas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en los últimos 90 días la palabra más buscada junto con mueble es muebles de cocina, luego muebles de madera, muebles de pino, muebles de algarrobo, y de esa manera va bajando la intensidad. Entonces nos permite ver no solo qué palabra buscan y con qué intensidad, sino con qué está asociada. Y finalmente, otra cosa muy interesante es que nos permite ver a nivel provincial qué es lo que está sucediendo. Si podemos analizar la intensidad de búsqueda por provincia. Entonces podemos ver que en los últimos 90 días, los lugares donde más se busca las palabras que tenemos dentro del índice IMAO son la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde presenta el mayor intensidad de búsqueda. Y las provincias con menor intensidad de búsqueda es Formosa, Santiago del Estero y La Rioja. Entonces podemos empezar a ver y tener algo de información geográfica respecto a el dato. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos ver es que el índice IMAO muestra que en los últimos meses hay una reducción en el interés de los consumidores por el mueble argentino online. Que esto claramente ustedes lo van viendo en el día a día de sus empresas, con menor demanda, con menores cantidades de pedidos. En particular, la última observación del índice muestra una reducción del 4% en el interés online, ¿sí? Que básicamente esperamos que entre 1 mes y 2 meses tenga correlato también con el dato de producción, y que por otro lado uno lo puede leer por la positiva. Nos invita como federación a incentivar tanto la presencia online para incrementar la búsqueda de los consumidores, y además trabajar sobre medidas para incentivar la producción. Entonces, a modo de conclusión, lo que van a ver en el informe que les vamos a mandar es este 4% de reducción en la observación de marzo. Obviamente estamos en abril, ya les vamos a estar dando el dato de marzo. La primera semana de mayo les vamos a dar el dato de abril, y así sucesivamente. Y esto es consistente con la baja en los datos de INDEC. Observamos principal búsqueda de muebles de cocina, y el índice, ¿qué es lo que nos quedamos finalmente con esto que van a recibir todos los meses? Que el índice detectó correctamente los picos de venta del año 2020 y también dio rápida información respecto a la reducción del año pasado. Y ahora nos muestra que estamos en un valle ahí, en una zona baja en cuanto al interés online de los consumidores, y nos invita a trabajar para adelante. Creemos desde FAIMA que tenemos mucho para aportar todavía. Nos parecía que
la elaboración de este índice que no dependiera de fuentes oficiales podía brindar mucha información para el sector y, en este sentido, detectar tendencias que por ahí a uno se le escapan. Entonces queremos agradecerles desde FAIMA la participación en el día de hoy y dejamos abierto a preguntas, si te parece, Sole. Sí, eso te iba a decir, Gonza, que podamos abrir a preguntas, dudas. Por supuesto. Este es el momento un poco para consultarte y dejarte allí con los que quieran consultar dudas de esto, de la metodología, de cómo lo vas a enviar, etc. Así que abro a preguntas para quienes quieran hacerle consultas a Gonza y aprovecharlo. Bueno, por ahora no veo, Sole, no sé si queda alguna pregunta, algún comentario. Parece que fuiste muy claro. Ahí está, no, está Fabi. Ahora ahí Fabi. está el Fabi. ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? Gonza, cuando vi la escala de los más consultados, si bien en los gráficos estabas teniendo en cuenta los colchones, no los vi, me llamó la atención porque yo pensé que los colchones era una de las palabras más consultadas. ¿O se te escapó ese ítem o quedó muy abajo y...? No, estaba, lo vuelvo a poner, Fabi, perdón. Dale. Está acá arriba. No, ahí bárbaro, fíjate en las palabras más buscadas, seguí pasando pantallas. No, está bien, porque en esta es solo ahí. la que está asociada a mueble. O sea, esta es Okay. una columna para mueble y lo que viene junto con la palabra mueble. Okay. Después podemos armar la misma con colchón para ver con qué está asociado colchón. Dale, buenísimo. Pero esta está solo asociada con cada una de esas columnas. Lo entendí. Porque acá perfecto. no la puedes asociar con el. Y ahí no veo tampoco sillones. Porque rige lo mismo. Está Fabi. lo mismo, ok. Vos tenés Eso que lo vas a tener en las presentaciones venideras, vas a tener... Se puede agregar, sí, sin problema. Se todo puede desglosadito. Sí, claro. Dale, claro. Excelente, Gonza, gracias. Bueno, Gonza, no veo... Lucas te habla. Ay, ¿Qué tal? Sí, Lucas. Sí, Lucas. ¿Esto es únicamente todo online o se puede buscar estadística de la parte no online? No, efectivamente, como bien decís, esto lo que hace es recabar información de lo que hacen los consumidores online, porque justamente nos permite dos cosas. Primero, la rapidez de tener el dato y de no depender de encuestas. O sea, efectivamente estamos viendo qué es lo que buscan los consumidores. Entonces, nos permite no depender, por un lado, de encuestas y no depender de fuentes oficiales ni de relevamientos. Obviamente uno se está perdiendo algo, por supuesto, porque no todo sucede online, pero lo que nos interesa ver es, no estamos solo midiendo lo online, sino que qué capacidad de predicción tiene lo online respecto a lo que efectivamente sucede con la producción. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Esto que armamos predice bien lo que pasa con las ventas o no? Entonces, lo que podemos ver es que a partir de estos datos online, lo que efectivamente pasa con todos los canales de ventas correlaciona muy bien. Obviamente no va perfecto, ¿sí? Pero es un gran primer paso hacia tener un índice de cómo va el sector que no dependa de datos oficiales y que sea muy rápido de publicación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ariel? Sí. ¿Cómo están? Bien. Les hago una consulta respecto de estos indicadores. Si justamente en un momento señalaban la importancia de tener estos datos anteriores para poder analizar herramientas que necesitaban poner en marcha desde el sector para poder incentivar lo que es búsquedas y compras, que tiene que reflejarse en compras, obviamente, del sector, pero también para hacer
las acciones de la federación ante la situación que se está dando. En este momento lo que están viendo es una caída en el interés, y eso se reflejaría una caída en la producción del sector. Con esta información, ¿ustedes qué importancia tienen en el momento de sentarse a discutir, por ejemplo, con el gobierno las herramientas que necesita el sector, teniendo en cuenta, como señalabas, el tema de la exportación y el tipo de cambio digamos, y cómo está apreciando un poco el peso en relación a la depreciación, pero también a la inflación, y incentivos hacia la producción nacional? Digo, ¿qué tipo de valor puede llegar a tener, teniendo en cuenta que es una herramienta bastante novedosa la de poder hacer un indicador online? Gracias, Ariel, por la pregunta. Para nosotros creemos que es fundamental tener datos concretos a la hora de sentarnos a negociar con el gobierno. Nosotros nos sentamos prácticamente, te diría, todas las semanas de manera informal y todos los meses de manera formal con la mesa sectorial de muebles del gobierno, con la que tenemos una excelente relación, y muchas veces nos encontramos, incluso desde el lado oficial, con la falta de datos. Entonces, siempre estamos hablando y pensando de cómo agregar valor por ese sentido. En cuanto a ¿cuál es el valor concreto? Para nosotros creemos que es altísimo, porque uno se puede sentar en una mesa de negociación con un dato muy concreto de qué es lo que está pasando, porque otra vez, acá no estamos relevando. Acá vos no le estás yendo a preguntar a un consumidor qué pensás o qué te gustaría. Acá lo que estás viendo es qué buscó el señor o la señora, el consumidor o la consumidora online, qué se sentó en su computadora y qué googleó. Entonces, por eso es importante, porque no le estás preguntando qué piensa, estás viendo qué hizo. Y acá podés ver concretamente si buscó muebles de madera, si no buscó muebles de madera, si buscó muebles de otro material, si buscó colchones, si no lo buscó. Y a partir de eso uno puede tener una mirada muy concreta y un dato muy certero de qué es lo que sucede. Y eso a la hora de una mesa de negociación para conseguir cuestiones que uno plantea ante reuniones gubernamentales, creemos que tiene un altísimo valor. Y obviamente después nos permite sentar a trabajar sobre mejores políticas públicas, por supuesto. Estamos trabajando codo a codo, nuevamente con la mesa mueble del Ministerio de Desarrollo Productivo, para mejorar distintas líneas de financiamiento para que los consumidores puedan acceder a bienes. Sabemos que nuestros productos a veces justamente al ser bienes durables, son de alto valor unitario, entonces necesitamos líneas de financiamiento a tasas accesibles para el consumidor que nos permitan levantar la demanda a partir de la caída de lo que fue el efecto transitorio del año pasado. Entonces, todo eso creemos que es un valor, porque uno puede decir, mirá, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viendo. Y a partir de eso, construir las políticas públicas. De hecho, estamos trabajando con el gobierno para distintas líneas de financiamiento, distintos programas que permitan levantar la demanda de muebles. Así que te agradezco, Ariel, por la pregunta. No sé si Sole quiere sumar algo, que también está como secretaria general de FAIMA en todas las negociaciones, así que si quieres sumar algo, Sole. No, dijiste todo, Gonza, porque justamente quería contarle a Ariel lo de la mesa sectorial en la que FAIMA participa, en la mesa mueble, y justamente con estos insumos podemos trabajar en conjunto para el desarrollo de políticas que puedan incentivar o sostener el consumo de muebles. Atravesamos un gran verano hacia el año pasado por el efecto de quedarnos en nuestras casas y consumir más el producto mueble, pero sabíamos que eso iba a enfriarse, entonces seguimos trabajando con la mesa en generar esto que decía Gonza, políticas a través de herramientas de financiación a consumo que nos permitan sostenerlo o bien incentivarlo. Así que es un insumo fundamental y estratégico para lograr esos objetivos con gobierno, para ir con datos ciertos, con cartas claras de lo que sucede y construir la herramienta adecuada. Eso, Gonza, pero fuiste muy claro. Gracias. Gracias, Sole. Muchas gracias, Rebe, también por el comentario. El índice va a ser de manera... ¿Está Ernesto? Ahí está. Solo para contestar a Rebe, que es muy cortito, esto va a salir de forma mensual. Todos los meses vamos a estar mandándolo desde FAIMA, porque justamente la gran ventaja es que está bastante automatizado
y el informe de alguna manera, obviamente todos los meses va a dar información nueva, pero la idea es que la primera semana de cada mes los tengan en su mail para analizar. Sí, Ernesto. Hola, buen día, Gonza. Buen día a todos. Gonza, te quiero hacer una consulta. Este índice va a ser un índice numérico y vos vas a hacer una explicación respecto del índice cuando se publique en la página o a través de un newsletter. Y la segunda pregunta, y a título informativo, ¿existe la posibilidad que si vas a dar una explicación, a pesar de que está descalzado en el tiempo, lo puedas correlacionar con los 4 datos que tenés, que salen 3 desde el gobierno y 1 desde CAME? ¿Existe la posibilidad esa de informarlo en la página? Sí, correcto, Ernesto. Les muestro de paso qué es lo que van a recibir todos los meses. Esto, lo que vimos hoy, es simplemente una presentación informativa de qué es el índice, y lo que van a recibir todos los meses es este informe, donde hay una síntesis ejecutiva de lo que fue el dato ese mes y los datos que observamos, la información concreta, ¿sí?, con justamente el gráfico que vimos hoy, la variación del mismo, y justamente lo que bien decía Ernesto, la correlación es contra el índice de producción industrial. Eso es justamente lo que estamos tratando de asimilar con este dato. Todavía no hemos, obviamente este es un primer avance, y a veces los recursos humanos de la federación son pocos, nos pasa en todas las empresas. Vamos a ir de a poco analizando cómo va con el resto de las variables, pero sí nos interesaba sobre todo que correlacionara bien con el índice de producción industrial. Con el índice de producción industrial, esto lo que están viendo acá es la correlación, está en torno al 70%, lo cual para un índice que nos sale muy barato y muy rápido analizar, creemos que es más que positivo. Y esto es lo que van a recibir entonces en su mail todos los meses, un informe donde está toda la información del índice y un poco del análisis y la síntesis ejecutiva del mismo. Esto, además de recibirlo en su mail, el que quiera puede dejar el mail. Si no, obviamente va a estar disponible en la página de FAIMA para descargar todos los meses, y obviamente va a ser distribuido a través de todas las cámaras también. Sí, César. Gracias, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Hola, Sí. buen día a todos. ¿Se escucha? Perfecto. Gonzalo, bueno, la pregunta viene por este lado. Considerando todo el análisis que vos estuviste haciendo junto al equipo, y sabiendo, bueno, que estamos trabajando activamente en lo que es Departamento de Muebles y el IMA, ¿no? ¿Qué considerás que son los pasos, o cuáles considerás que son los pasos a seguir desde el punto de vista de incentivar la demanda de muebles? Obviamente que luego establezca un nivel de producción que sea lo más aceptable posible, y si es posible con una tendencia creciente, ¿no? ¿Cuáles pasos, en 2 o 3 palabras, pensás que tenemos que hacer, y si dentro de todos considerás que algo de eso ya estamos haciendo? Sí, arranco por el final, porque me gusta arrancar un poco por la positiva. Una de las cosas que vimos en el segundo relevamiento que hicimos el año pasado en FAIMA, claramente vimos que cada vez el cliente busca más online, entonces nos parece clave la forma de mostrar el producto y la forma de relacionarse con el consumidor online. Me parece que es una de las variables clave. Hoy en día las empresas entienden cada vez más y mejor que lo que antes el cliente entraba por la puerta caminando del local, hoy cuando entra a las redes sociales del negocio es exactamente lo mismo. Entonces, que hay todas unas reglas de etiqueta y de buena práctica, de cómo presentar el producto, de cómo contestarle a un cliente, de la rapidez en la que debe ser contestada. Eso es algo que es central, y las empresas lo empezaron a entender mucho el año pasado, y vimos en el segundo relevamiento que hay un interés cada vez más grande por estas herramientas. Hicimos cursos y charlas el año pasado en FAIMA que tuvieron mucha, muy buena asistencia, pero eso, notamos una mejora en el sector, notamos que falta todavía, por supuesto, porque estamos haciendo camino al andar, mejoras en los medios de pagos digitales, cómo hacer que esa experiencia para el cliente sea más amena. Esas son las cositas que podemos ir haciendo y que se están haciendo. Yo lo veo positivo.
hay muy buenas redes sociales, incluso adentro de Faima, es decir, oye, el cliente compra por lo visual, el 90% sucede Instagram / Facebook, por lo visual, por cómo se relaciona, por cómo le llama la atención, y después obviamente el cliente googlea, por eso nos sirve nuestro índice. Eso respecto a lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo. Después obviamente creo que es importante las líneas de financiamiento. Me parece que algo de lo que se vio el año pasado en Argentina es que los límites de las tarjetas de crédito prácticamente no se tocaron. Esa fue una de las decisiones que tomaron las empresas de financiamiento, no tocaron los límites de financiación, por lo cual en realidad es una baja en términos reales de la capacidad de compra, de la capacidad de financiamiento de los consumidores. Y como bien sabemos, los nuestros son bienes durables que necesitan un límite tal vez importante de la tarjeta para financiarlo. Entonces, primero por un lado, trabajar sobre cómo levantar esos límites por parte de los que financian o estrategias alternativas. Por otro lado, obviamente siempre la tasa juega un factor fundamental. Sabemos que en un país inflacionario como Argentina el cliente está mirando mucho tasa, está haciendo siempre esa cuenta a la cabeza, que no siempre es tan correcta, ¿sí? Desde el lado de la finanza a veces no es tan correcta, pero el cliente dice, bueno, si tengo una tasa del 20 y la inflación va a ser 40, me conviene, me meto. Entonces, todo lo que sea financiación a través de tasa, siempre al cliente le interesa en Argentina. Me parece que esa es una de las variables. Y después hay algo que nos escapa a nivel sectorial, y por eso lo puse, porque yo creo que en realidad es uno de los determinantes fundamentales para todos los sectores en Argentina. Creo que algo que va a ayudar definitivamente es que el salario real en Argentina no solo se recupere, sino que no tenga la volatilidad que les estábamos viendo en ese gráfico. Es muy difícil proyectar en Argentina, ya sea para el oferente, para las empresas y también para el consumidor. En ningún país del mundo el salario real tiene esa volatilidad, porque es muy difícil tomar decisiones. Yo, ¿cómo me voy a endeudar a 36 meses por algún bien durable si mi salario real hace así? No sé si voy a poder pagarlo, porque hoy gano esto, mañana gano la mitad. Entonces, es muy difícil sentarse a pedir eso, pero la estabilidad en términos de salario real, salario real creciente, ayuda definitivamente a todos en la cadena. A nosotros, al consumidor, a tomar decisiones más planificadas, porque el consumidor tiene una certeza más clara que para. Obviamente, ¿cómo hacemos para que el salario real sea creciente y estable? Bueno, eso es una decisión macroeconómica, es algo mucho más difícil de trabajar, pero me parece que necesariamente es algo lo que tiene que estar en la mesa de discusión. La estabilidad macroeconómica es clave para sentarnos a pensar, ya sea en el crecimiento del sector y en la industria como un todo. Vuelvo a lo que poníamos antes. Hace 10 años que no se generan puestos de trabajo registrados y eso también tiene que ver con eso. No es solo de nuestro sector, es de todos los sectores. Hace 10 años que en Argentina no se genera empleo registrado. Entonces, de alguna manera, algo tiene que cambiar porque si no vamos a seguir teniendo los mismos resultados que tenemos hace 10 años. Sole, lo tengo ahí. Sí, a tenemos Pablo. a Lucas, Sí. pero primero levantó la mano Lucas, después Dale. Pablo y después Daniel. Sí, Lucas. No, lo único que quería decir que ahí en el relevamiento que nos va a llegar, no está lo que dijo Fabián. Está únicamente lo que de la parte de muebles, de la pregunta que hizo Fabián al principio. Sí, lo tomamos obviamente para agregarlo para el mes que viene. Obviamente Perfecto. Esto es un trabajo en construcción. Obviamente es un trabajo en Dale, construcción y sí. lo agregamos para el mes que viene. Perfecto, gracias. Pablo, ahora sí. Yo quería hacer varias preguntas y no sé si alguien lo pensó, que quizás la estampida de compra de inmuebles que hubo fue también, no solo porque la gente estuvo en la casa y no pudo comprar dólares, ni salir, ni viajar, sino que era una compra que tenía pensada para más adelante y adelantó la compra y la compró. Quizás también eso haya producido una baja como la que tengamos nosotros ahora, que no es una, por lo general nuestra manera de vender es constante, no es que tenemos picos como hubo el año pasado. Y lo otro que quería preguntar es si, no sé si hay un monto o algo predeterminado, porque si vos te fijas para la venta online, que no sé cuánto creció en la parte de muebles, pasando cierto monto la gente quiere ir a ver a un local o a un lugar físico lo que va a comprar porque le resulta muy oneroso. ¿Hay un monto determinado para eso? Esa era
lo que más quería preguntar. Voy por partes. Estoy más que de acuerdo con la primera pregunta. Definitivamente lo hablamos en la última reunión del departamento Muebles. A veces no le hace tan bien al sector esa plasticidad, ni a nuestro sector ni a los demás. Es decir, que saltes de muy baja demanda a altísima demanda y después bajes. Si a ningún sector industrial le hace bien eso, porque es muy difícil. Es lo mismo que una persona que, no sé, por ahí tiene sobrepeso y quiere bajar muchísimo de peso y después tiene un efecto rebote. Y digo, no es saludable en el largo plazo. Lo que es saludable es cierta estabilidad y cierta predicción. Digo, va en esa misma dirección. Entonces, definitivamente, yo estoy de acuerdo que alguna de las variables que vos, que esta caída que estamos viendo también es que hubo mucha compra antes. Entonces, algo lo junto a la pregunta de César, parece que también parte de esa plasticidad y esa proyección tiene que ir por otro lado. No tenemos ni está determinado ese monto online respecto a la segunda pregunta, pero sí quiero insistir en que este no es, si bien es un relevamiento que hacemos online, correlaciona muy bien con la producción entera. Entonces, muchas veces sucede, y lo hacemos todos, googleamos a ver el producto que me voy a comprar y después voy y lo veo y lo compro en otro, físicamente, o lo compré en otro lugar. Pero acá lo que estamos tratando de ver con el índice es si lo que los consumidores googlean, si los consumidores buscan, me sirve para después medir qué es lo que pasa con todas las ventas. Yo acá no estoy solo midiendo lo online, estoy midiendo qué es lo que buscan, cómo buscan información, qué les interesa, y en función de lo que les interesa, si después van y compran efectivamente, medido a través de la producción. ¿Sí? Obviamente, en un ecosistema de datos que hay muy poco, creemos que esto es una primera piedra que suma mucho. Y una pregunta más puedo hacerte. Viste que surgió el tema de que el Banco Nación iba a poner dinero para que nosotros podamos entregar lo que tenemos en stock. ¿No habría que hacer un estudio de mercado para saber qué quiere el público realmente para que nosotros tengamos un stock para entrega inmediata y aprovechar esas ofertas? Y esas cosas que nos da el gobierno, no esas ofertas, las ofertas son las nuestras, perdón. Porque nunca sabemos. Sí, nosotros fabricamos lo que nosotros queremos, no tenemos idea más o menos qué quiere el consumidor, porque el que se relaciona con el consumidor es el mueblero. Muy pocas veces preguntamos nosotros qué hay. Hacemos lo que podemos o lo que vemos que puede funcionar y le damos para adelante. Creo que todo el gremio funciona así. Por supuesto, estoy de acuerdo que mientras más información tengamos es mucho mejor. Estamos trabajando, como decíamos más temprano, con el gobierno en distintas herramientas y estrategias. No sabemos si necesariamente va a ser a través del Banco Nación o puede ser a través de otras, no lo sé. Estamos trabajando para encontrar herramientas y políticas para el sector, así que obviamente cuando tengamos más información, obviamente lo difundiremos porque estamos trabajando con Faima para eso. Sí, Sole. No, agregarle, Gonza, Pablo, que estuvo buena su pregunta. Creo que más vinculado con este índice que acabas de presentar, está vinculado con uno de los objetivos estratégicos de Lima, que tiene que ver con el objetivo de producto, uno de los objetivos que tal vez esté no en el inmediato, pero sí en el mediano plazo, y tiene que ver con, estrategias o políticas estratégicas de diseño en donde nosotros podamos crear productos más adecuados para el consumidor. Y eso, requiere de algún otro tipo de estudio, pero estaría dentro de esos objetivos estratégicos de Lima, Pablo, en donde los productos que coloquemos hagan un push interesante ante el deseo de la gente. Me parece que se puede estudiar el comportamiento claro, que digamos escapa un poco este índice, pero tiene que ver con los lineamientos de objetivo estratégico del instituto. Y me parece que, como vimos, ¿no? En el instituto todo me parece que es urgente, y habíamos dejado un poco el producto para mediano plazo, pero es muy atinado lo que vos decís, por supuesto, y tiene que ver con la política de diseño interna de empresa y la mejora de competitividad de las empresas en cuanto a sus procesos, ¿no? Y la innovación de sus procesos. Cómo está diseñando cada industria de mueble, en donde sin duda tiene que tener una atracción con su mueblero, con su distribuidor. De ese diálogo constructivo surge la política de diseño y de innovación de la propia industria de muebles. Sole, le damos la última pregunta a Daniel Bier, que lo tengo ahí, y cerramos, que ya estamos a la horita y hay muchos que se tienen que ir. ¿Se te parece? Dale. Dani. Sí. Está silenciado, Dani.
Ahí un está. poco correlacionando el informe recibido con los otros informes que prepara FAIMA sobre el volumen de importaciones de muebles. Quizás uno de los lugares para trabajar donde la demanda pueda mejorar muchísimo es viendo la posibilidad de sustituir importaciones, ya que el volumen de mueble importado dentro de la Argentina sigue siendo muy importante. Digamos, la balanza comercial más negativa dentro de nuestro complejo maderero, si se quiere, mueblero, es el problema de importación de mueble plano sobre todo. ¿Qué posibilidades hay de pedir, de conseguir algún tipo de promoción, algún tipo de ayuda del Estado para sustituir rápidamente una parte de esos muebles importados que entran? Y si estamos en la capacidad de producirlo, viendo realmente que tenemos tan buenos diseñadores, tan buenos desarrollos, y aún así tenemos una balanza comercial tan negativa, digamos, con los muebles, sobre todo, ¿no? Te agradezco la pregunta, Dani. Definitivamente, yo digo, esta va a una respuesta casi a nivel barra personal. Creo que tenemos toda la capacidad de como mueble argentino, y para eso estamos generando el IMA, poniéndolo en valor para posicionar el mueble argentino. Creo que tenemos todas las herramientas a nivel de diseño, a nivel de capacidades, a nivel de tecnología, para que el mueble argentino tenga todo el valor percibido por el consumidor. Eso es lo que queremos hacer. Obviamente, creo que la mejor vía que podemos hacer a nivel sectorial es trabajar sobre todas las líneas de financiamiento que existen para que de esa manera mejore la productividad. No irnos a pelear directamente con las importaciones, que Cerrame, que esto. Creo que lo mejor que podemos hacer es aprovechar todas las líneas de financiamiento. Por ejemplo, cito el caso del PAC que acaba de salir, que va a estar abierto hasta el 31 de diciembre. Hay un montón de alternativas para trabajar, incluso internamente. La semana pasada hicimos una charla muy chiquita, pero no importa, sobre el método Kaizen de mejora de producción continua dentro de la pyme maderera. Sí, creo que hay un montón de cosas que podemos hacer que va por ahí la respuesta, y no solamente ir a gritar cerremos o vamos a esto. Obviamente siempre estamos atentos, para eso trabajamos como federación, pero me parece que hay aprovechar esas líneas de financiamiento que ya existen. Hay muchas, a veces en la gran cantidad de ahí se pierden, pero quería citar el caso del PAC que acaba de salir porque me parece que es uno de los ejes que está bueno para ir trabajando. Bueno, Sole, les agradecemos a todos por haber estado. Realmente un gusto y un placer para nosotros. Vamos a estar mandando el comunicado de prensa con el informe. Les agradecemos que los manden a sus cámaras y a todos sus asociados. Va a estar online también en la página de FAIMA. Y obviamente, como siempre, cualquier pregunta a disposición para cualquier duda del informe, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por la participación. Adiós. Gracias.